Muy buenas noches y bienvenidos a Efecto Mundial. En esta ocasión tendremos un programa dedicado a lo que se le llama la diplomacia cultural, esta combinación de instrumentos que un país utiliza para elevar su nivel de prestigio, reconocimiento internacional, su capacidad de negociación a través de la cultura. Y para ello tengo como invitadas, a quienes les agradezco mucho, a la embajadora Cecilia Yeyber, quien es la directora general de Asuntos Culturales de la Cancillería Mexicana. Cooperación educativa y cultural. A lo largo del programa me voy a ir aprendiendo el título completo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es su función fundamental, pues tiene que ver precisamente con la promoción cultural y de cooperación de México con el mundo. Y a Débora Holtz, que es directora ejecutiva de Trilce Ediciones y una gran promotora de la cultura mexicana. Nadie se lo pidió, pero realmente ha hecho un trabajo muy bueno a lo largo de los años. Muy bienvenida, Débora. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a pasar a las noticias de la semana y regresamos en un minuto con este tema. Una serie de 134 fotografías que documentan parte de la historia durante la Revolución Mexicana y una inédita videografía del artista Gabriel Figueroa representarán a México durante la 42ª edición de los Encuentros de Arles, Francia. 36 momias pertenecientes al acervo del Museo de las Momias de Guanajuato se encuentran secuestradas, y es que están de gira desde 2009, pues se firmó el convenio con el representante de una firma corporativa para las exposiciones que se realizarían en museos de Estados Unidos. Sin embargo, cuando el empresario debió liquidar 3.2 millones de pesos que estipula el contrato, lo hizo con un cheque sin fondos. Ahora que se le exige la devolución de los 36 cuerpos momificados, el empresario se niega a entregarlos. Se rumora que actualmente están en exposición en Dallas, Texas. Hace un par de meses, un grupo de desconocidos amenazó a la galería parisina Talmart y profirió insultos contra México por organizar una exposición del artista oaxaqueño Demián Flores. Y es que la muestra titulada Devoraciones se centraría como tema en Florence Cassés, ciudadana francesa presa en México por secuestro. Cabe señalar que el gobierno mexicano decidió ya no participar en el encuentro Año de México en Francia después de que el presidente Nicolás Sarkozy dedicara esta muestra a Cassés. Cecilia, en la última encuesta de opinión que se hizo a todos los mexicanos sobre su visión del mundo, los mexicanos dijeron que la tercera prioridad después de seguridad y migración era la promoción de la cultura de México en el mundo. A mí me llamó mucho la atención porque a veces el capítulo cultural parecía no estar tan presente en la mente de los mexicanos, pero precisamente la encuesta prueba lo contrario. Casi el 80% de los mexicanos entrevistados dijeron que les interesaba que su país tuviera una activa promoción de la cultura de México como forma de quizás sentirse bien con el mundo, de proyectar más los valores de México. Dentro de esto, ¿qué estrategia tiene la Cancillería para precisamente proyectar esos valores y en dónde, si me pudieras decir? Bueno, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como tú sabes, ha tenido, digamos, tradicionalmente una labor de promoción cultural, una labor de proyección de la cultura y de la identidad de México. ¿Por qué los mexicanos la ven como una de sus prioridades? Porque precisamente la cultura de México, pero es en un sentido muy amplio, es una cultura muy rica, muy compleja, que precisamente tiene manifestaciones que van desde nuestra vida cotidiana, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones populares, hasta las bellas artes, las artes cultivadas. De esta manera, la Cancillería ha incorporado tradicionalmente esta promoción de la identidad mexicana como una parte esencial de su proyección al exterior. La promoción cultural es un elemento de política exterior. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al exterior, la política exterior está para llevar a cabo una actividad conjunta con otros países, con otras naciones, y cuando tú llevas esa actividad conjunta, es como las personas, tú vas, te presentas, dices quién eres, qué tienes, cuáles son tus capacidades. En ese sentido, la promoción cultural lo he oído en alguna ocasión que me parece un término muy adecuado, es un lubricante, es una presentación de México, de nuestras fortalezas, para poder entablar un diálogo con el extranjero que nos permita entonces perseguir
nuestros objetivos, que nos permita entonces llevar a cabo acciones conjuntas con otras naciones que tienen los mismos intereses que nosotros. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores, repito, ha seguido esta tradición con distintas intensidades o con distintos estilos, por así decirlo, pero desde siempre la Secretaría ha tenido una muy importante labor de promoción cultural en colaboración muy estrecha con las instituciones culturales en México, tanto las instituciones estatales, gubernamentales, que llevan a cabo las políticas culturales, como también con las empresas, sector privado. Yo creo que la presencia de México en el mundo es muy reconocida y de hace muchas décadas, diría yo. ¿Tú qué lo has visto del otro lado, Débora, de la parte de la promoción? Digamos, a Cecilia le toca más bien, ahora sí que como decía ella, aceitar el proceso para que la cultura llegue al exterior, pero a ti te ha tocado aprovechar ese lubricante que se hablaba ahora o resbalarte en él. ¿Cómo te ha ido en cuanto a eso? Pues mira, ¿qué tan fácil es como una ciudadana interesada en la cultura, como una promotora cultural, llevar la cultura de México afuera? Yo diría que la política exterior, al menos lo que a mí me ha tocado los últimos 15 años, ha sido muy atropellada. Es decir, han habido cambios sucesivos, a veces demasiado vertiginosos, orientaciones que van... ¿Cambios de política o de personal? Cambios de política, de personal, de todo. Me gustaría más decir de política, que más bien han estado supeditados al cambio de personal. Y precisamente lo que no ha existido es una política cultural como tal que direccione pues las acciones de quien vaya a llegar, ¿no? Llámese como se llame. Digo, de las épocas de gloria que leíamos, Torres Bodet, etcétera, digamos, donde había una directriz muy puntual en cómo debería de llevarse a cabo la presencia, la promoción de la cultura mexicana en el exterior e insertarse en los diferentes países en los que estábamos. A lo que hemos vivido últimamente, pues sí hay, yo creo que un cambio sustancial. Han habido, pues... ¿El cambio sustancial es de falta de dirección? De falta de dirección, recursos, siento yo, porque a mí me han tocado por lo menos 7, 8 directores de promoción cultural, ¿no? Cada uno, pues obviamente tiene un estilo, pero no hay una directriz a la cual se hayan tenido que ceñir. Algunos han tenido mucho más idea de hacia dónde ir y, digamos, han tenido una visión un poco más institucionalizada. Por ejemplo, recuerdo a Andrés Ordóñez, que tenía como una idea de qué hacer, cómo hacerlo, y había otros que pues no, digamos, además les tocó muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, a pesar de que hubiera, digamos, grandes proyectos como fue el de Jorge Castañeda, que quería hacer una especie de Instituto Cervantes, el Instituto México, y que íbamos a llevar el español y México a todos lados. Digo, obviamente era un proyecto padre, pero un poco naif, ¿no? Porque, digo, yo no sé cómo se puede construir eso desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, igual tú me puedes ayudar en eso. Es decir, era un proyecto demasiado ambicioso, que el mismo Gerardo Estrada, que le tocó coordinar el área de culturales mientras estaba Castañeda, lo decía, bueno, tenemos que vivir a ver a qué horas va a ser la gira del presidente y qué exposición vamos a mandar. O sea, estabas como muy al pendiente de los acontecimientos como para tener el presupuesto suficiente para dedicarle a a un monstruo del tamaño de un Instituto México, ¿no? Como el que se quería hacer. Entonces, desde mi lado, ha sido muy tortuoso, es decir, digo, como es tortuosa la independencia cultural en este país, es decir, la cuestión de las relaciones internacionales es un eslabón más, y dentro de toda esa tortuosidad que representa la cultura desde la independencia en nuestro país, creo que a pesar de todo ha sido donde menos piedras ha habido, porque no importa quién esté, no sé qué, se sabe que se tiene que mover algo, que tienes que ir con algo. No se sabe bien qué, ni cómo, ni para qué, pero ahí la llevas, ¿no? Bueno, tuvimos un inicio un poquito
entre pesimista y deprimente, pero en el curso del programa probablemente podamos mejorar. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.